buenas tardes a todos y a todas. Os damos la bienvenida a este cuarto seminario de educación personalizada. Ya sabéis que estos seminarios están organizados por el grupo de investigación EPEDIG, Educación Personalizada en la Era Digital, y están apoyados por Unir Research. Vamos por el cuarto seminario. Si os acordáis, en el primero estuvimos discutiendo sobre toda la metacognición, ¿verdad? Qué importante es esto de la metacognición para la educación personalizada. En el segundo seminario hablamos de la evaluación personalizadora, ¿vale? Una evaluación que nos permitía valorar al alumno de manera integral. En el tercer seminario, si recordáis, estuvimos hablando de un tema interesantísimo, ¿no? Todo lo que son emociones y competencias socioemocionales, también importantes para la educación personalizada. Y en este cuarto seminario, pues tenemos la suerte de contar con uno de los principales expertos que hay en España acerca de la educación personalizada, de esta concepción pedagógica que tanto valoramos en la Universidad Internacional de La Rioja. Tenemos la suerte de que está con nosotros el doctor José Fernando Calderero. Todos lo conocemos porque es el decano de aquí, de nuestra universidad, de nuestra facultad de educación, y le doy la bienvenida a su casa. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, eso es como estamos en casa. Ha habido, lo normal es que la entrevistadora presente y el entrevistado conteste las preguntas, pero yo voy a presentar a la entrevistadora. Me voy a permitir, como estamos, está abierto a todos los participantes, bienvenidos, muchas gracias por confiar en nuestro proyecto, en nosotros. Nuestros participantes, profesores de la universidad, que veo que hay varios, colegas, compañeros, profesores de enseñanza no universitaria, profesores de otros países, que también he detectado que hay algún profesor, algún participante transatlántico. Muy bien. Entonces... Bueno, si os parece, os voy a explicar cómo vamos a marcar los tiempos del seminario. Vamos a comenzar por unas preguntas que yo creo que va a resolver muchas de las dudas que tenemos acerca de la educación personalizada. Las va a resolver el doctor Calderero. Después vamos a resolver también preguntas que vosotros nos habéis planteado como educadores, ¿verdad? Y por último vamos a intentar resolver, si queda tiempo, dudas que nos vais a ir poniendo a través del chat. Acordaos que también nos podéis seguir a través de Twitter, @EPEDIG. Acordaos que somos @EPEDIG, seguirnos en Twitter, y también nos vamos a resolver a través de Twitter pues todas estas preguntas que vayáis lanzando. Bueno, yo voy a comenzar, si os parece. ¿Sí? Perdón, sí. No acabé la presentación de la presentadora. Y es que me estaba acordando cuando estaba preparando, os voy a pedir disculpas porque algo leeré, para que no se me quede en el tintero alguna de las ideas principales. Me he traído un pequeño guioncito y en algún momento recurriré a leer, si me lo permites. Pero me estaba acordando de que hace ya algunos años, aunque sea una cosa más particular, pero creo que es muy significativa y a mí por lo menos me llena de alegría. Un día, hablando con la doctora Castellanos, cuando no lo era, descubrió el concepto de educación personalizada y dijo: pero esto es apasionante, si esto es lo que necesita la educación, yo quiero dedicarme a esto, quiero hacer una tesis sobre esto. Bueno, ya es doctora en una tesis precisamente sobre educación personalizada y tecnología educativa. Entonces, aunque ya la he felicitado efusivamente en alguna otra ocasión, pero quiero hacerlo también en esta sesión, porque es un motivo especial de gozo que sea ella precisamente la que me dé entrada para todas estas cuestiones. Muy bien. Pues muchas gracias. Me pongo en tus manos. Muchas gracias, profesor. Bueno, vamos a lanzar la primera pregunta. Se habla en la sociedad, se habla en la actualidad, en esta sociedad digital, en esta sociedad de cultura líquida, que dicen, ¿no? En los ámbitos profesionales, académicos, científicos, incluso en la legislación, podemos decir, se habla de educación personalizada, parece que está en boga, ¿no? Y da la impresión de que es el ideal educativo, ¿no? Entonces, recogiendo un poco, doctor Calderero, el sentir de muchos alumnos y profesionales, ¿es viable la educación personalizada? Pues diré como el clásico, que es poesía y tú me lo preguntas. ¿Es viable? Claro,
es viable, tú la haces. Tu tesis precisamente fue no sobre una teoría que se podía poner en marcha, sino sobre lo que tú haces con tus alumnos. Entonces, es viable. Almudena lo ha hecho, lo hace. Conozco muchos profesionales que lo hacen. Bueno, yo cuento una pequeña anécdota rapidísima. Estamos hablando de comienzo de los años 70 y pude llevar a 38 estudiantes dando clase de matemáticas en bachillerato, cada uno a su ritmo, aunque la educación personalizada no es solo singularizar el aprendizaje, no es solo eso, pero es una de las dimensiones, y se pudo hacer. Se puede hacer con medios ordinarios. Yo lo hice con medios ordinarios, en un colegio ordinario. Os recomiendo que leáis, voy a hacer propaganda de nuestras publicaciones, porque además no es cuestión solo de propaganda, sino es una cuestión de, para saber más, podéis ir a, bueno, pues hay un libro que se titula Cómo personalizar la educación, una solución de futuro, y ahí decimos, yo soy uno de los coautores, decimos cómo se puede llevar a cabo con medios ordinarios en un centro ordinario. Hombre, sí que hay algunos requisitos. Porque cuando se habla de es viable, pues normalmente algunas personas dicen, ¿es viable económicamente? O sea, ¿se puede permitir uno tener...? Bueno, esto sobre todo me lo preguntan algunos profesores de Latinoamérica con los que tenemos algún debate en las redes sociales y también personalmente, ¿no? El recurso principal que hace falta es que los directivos del centro donde se está intentando... perdón, creo que hay una pequeña... Hemos perdido la conectividad de la red. Según nos dice el ordenador. Según nos dice el ordenador, dice, se perdió la conectividad de la red. No sé si esto nos afecta a nosotros, ¿no? Bueno, nosotros seguimos mientras no nos digáis nada, ya se ve que es algo aquí aparente. Bueno, entonces estaba diciendo que hay un requisito, y es para implantarla un poquito más en un centro, podríamos decir. Es una mentalidad abierta por parte de los directivos. Que el directivo no pretenda que saber en todo momento qué está haciendo cada uno de sus profesores y cada uno de sus alumnos. Como me contaba ayer una persona que decía Napoleón en su tiempo, así decía, y yo ahora mismo sé ¿qué contenido de matemáticas están estudiando todos los escolares de mi imperio en este momento? Bueno, pues cuando un directivo tiene una mentalidad líquida, como has dicho, sí, con flexibilidad al servicio de las personas, se puede hacer. Sí. Lo hemos hecho. Sí que tengo que decir también que educación personalizada no es enseñanza individualizada. No es... atender a las personas de una en una. Se puede estar, ya lo hemos comentado en alguna otra sesión, se puede estar atendiendo a las personas de una en una y no estar personalizando, se puede estar manipulando, incluso despersonalizando. No es la relación uno a uno lo que define la personalización, entre otras cosas porque personalizar también incluye una dimensión importante como es la socialización. Uno no puede alcanzar la plenitud personal sin un aprendizaje colaborativo, sin una relación con los demás. La educación personalizada no es enseñanza individualizada. Eso se nos tiene que quitar de la cabeza y que no parezca sinónimo. También, dado que algunos centros de los que hacen educación personalizada tienen educación diferenciada, tampoco es, o sea, no es un requisito. Puede haber educación personalizada diferenciada y no diferenciada, inclusiva. No es un requisito. Es una concepción educativa basada en la idea de que el ser humano es persona. Bueno, esto es un... Y entonces, a colación de lo que nos estás diciendo, ¿es que no es lo mismo persona que ser humano? Pues no. No. Aunque la Real Academia en alguna de las acepciones así lo señale, pero no. Por ejemplo, una empresa, pues no voy a decir nombres, pero cualquier empresa, cualquier multinacional o una pequeña y mediana empresa. Una empresa es una persona jurídica. ¿Ve?
En otros ambientes se utiliza la persona, en otras dimensiones también. Persona, en el derecho romano, por ejemplo, era sujeto de derechos y deberes. O sea, una persona también puede ser una institución, una persona jurídica. Ahora, persona, como se aplica la categoría persona a todo sujeto de derechos y deberes, todo con iniciativa propia, pues, por ejemplo, en el derecho romano solamente eran personas los ciudadanos libres y, por lo tanto, no eran las mujeres, los niños ni los esclavos, claro, la gente de segunda fila. Esto era jurídicamente y filosóficamente en el Imperio Romano era lo que imperaba, ¿no? Entonces, no son sinónimos. Nos importa mucho comprender que el ser humano tiene carácter personal, tiene iniciativa propia, es un principio de actividad. Otro enfoque de la acepción de la categoría filosófica persona es que es un ser con iniciativa, ¿eh? No es un resultado de otras acciones, sino que es alguien con motor propio. Eso es persona. Por tanto, no es claro. Entonces esto, la pedagogía que hagamos teniendo en cuenta que el ser humano es persona, pues cambia por completo. Porque si es un ser pasivo, si estamos en un paradigma reactivo, en el que el niño, el joven, el estudiante o el alumno o el hijo, no le queda otra alternativa más que recibir impulsos buenos, de cariño, de información, pero es un ser pasivo. Entonces, no es lo mismo que si lo vemos como un sujeto, un principio de actividad, de iniciativa, y vemos, como entiendo que es la naturaleza humana, entiendo que la plenitud de esa persona solamente la puede alcanzar si le damos la oportunidad de crecer, para lo cual es imprescindible que aporte. Entonces, esto es muy importante, porque, bueno, yo creo que podemos hablar de una auténtica revolución cultural de mayor calado que la de Mao Zedong. O sea, auténtica revolución cultural, y lo digo en serio. Lo que pasa es que hablamos de las cosas y decimos, bueno, pues sí, pues es una técnica, es un sistema, ahora está de moda la pedagogía colaborativa, el aprendizaje colaborativo. Y no pensamos muchas veces que cuando el alumno permanece pasivo en clase, en verdad lo que estamos haciendo es yendo contra su naturaleza. Pero, tal yendo cual. En contra de su naturaleza. Porque en el fondo estamos pensando, o algunas personas piensan, muchas personas piensan, que le tenemos que dar al alumno, y somos nosotros los que tenemos que hacer el esfuerzo. Y no no respetamos su naturaleza, su ser, que está deseando aportar. Bueno, creo que adoptando este modelo, que al final es respetar lo que es el ser humano, pues yo lo formulo diciendo que son las instituciones, los sistemas, las teorías, las que tienen que estar al servicio de la persona, del alumno, y no al revés. No somos las personas las que estamos al servicio de los modelos, las ideas, las instituciones. Es darle la vuelta. Tiene una cantidad de conclusiones de tipo didáctico, hasta arquitectónico, hasta el diseño de los centros, de las aulas, pero no porque esté más de moda, que ahora dice, bueno, ahora está de moda porque nos ha traído la tecnología a una sociedad líquida. Sí. No es solo por eso. Bueno, no me quiero extender más porque si no te dejo hacer más preguntas. A ver, en septiembre de 2012 muchos educadores nos hicimos eco de un programa de televisión, de las inteligencias múltiples a la educación personalizada, de Eduardo Punset. Eduardo Punset te entrevistaba a Howard Gardner y decía, hace 2 décadas la enseñanza personalizada era una utopía, pero ahora, gracias a la explosión de las nuevas tecnologías, estamos ante una revolución en la manera de aprender de los niños.
Pero hay voces que alertan contra el peligro de la despersonalización de las tecnologías. ¿Qué nos puedes decir, doctor Calderero, al respecto? Tienes delante una profesora de TIC. Muchas cosas. A esas voces que dicen que las TIC despersonalizan, pues no tienen esa experiencia. O sea, yo ahora mismo estamos aquí. Hay personas que están en otras partes del mundo, y se está produciendo en este mismo instante un encuentro interpersonal. O sea, pues no sé, estamos ahora mismo, veo aquí, pues personas conocidas. Eva me está diciendo que seguís bien, Paola está diciendo que sí escuchamos, me está interviniendo una persona, dice, Rubén García dice, qué interesante el tema de la arquitectura. ¿Vale? Y Sara dice, ahora estamos escuchándote por medio de las TICs. Bueno, pero no solamente escuchando, sino escuchando, pero el eco de lo que tú escribes y lo que nosotros estamos aquí diciendo, se está produciendo un auténtico encuentro interpersonal. O sea, me dijo una vez un cámara de televisión en un encuentro, en un evento que había, dice, ustedes son una universidad a distancia, ¿verdad? Y tuve una inspiración así, puse así exageradamente la mano y dije, no, a distancia no. Nosotros somos una universidad en Internet, utilizamos la tecnología para unir personas. Además me salió redondo porque utilizaba el logo de la marca, ¿no? Sí. Bueno, pero esto que decía en esa entrevista que has dicho, de que hace 2 décadas, me parece que decías, ¿no? Hace 2 décadas la enseñanza personalizada, pues digo, primero, la educación personalizada es anterior, muy anterior a 2 décadas. Es muy anterior. Bueno, tengo por aquí una chuleta y voy a decir así para que suenen. Algunos autores del siglo XX, que ya es el siglo pasado, especialmente relevantes en una educación basada en la persona. Algunos de los cuales la pusieron en práctica. Sí. Toda la escuela norteamericana, sí. Mortimer, Adler, John Goddard, Furstenmacher, sí. Alan Tom, Hugh Stockett, sí. Pierre Faure, Víctor García Oz, sí. McIntyre, Millán Puelles, Oakeshott, Peters, Spaeman, Max van Manen, y mediáticamente aquellas... Kilpatrick, es que se me ocurren muchísimos. Claro, entonces, ¿cómo se puede decir? Bueno, hay un problema, yo creo, y es que algunas personas, su formación la obtienen en la televisión. Y claro, no hay fundamento, ahí no estoy acusando de nada a ningún medio, me parece que los medios es algo estupendo, fantástico, pero no podemos afirmar que hace 2 décadas él decía enseñanza personalizada, enseñanza es más, es educación. Entonces, bueno, pues me parece que me he perdido porque tenía aquí algunas cosas. Bueno, también habla... decía de una técnica de aprender. Hablaba de formación. Entonces... hablaba de una técnica de aprender o algo así, ¿no? Sí, bueno, sí. No es solo una técnica de aprender, es mucho más profundo. Es el protagonismo del educando en su propio desarrollo. Eso es. O sea, lo repito, porque es que esto es darle el protagonismo que le corresponde, el protagonismo del educando, del que se está formando, en su propio desarrollo. Es decir, ser el protagonista de su propia vida, que no viva la vida que le programada por otras instancias, lo cual también es peligrosísimo, ¿no? Cuando una persona no tiene un bagaje propio, no tiene una capacidad de autorreflexión o de criterio para asimilar la información que llega, pues está al albur de todos los vientos, ¿no? Es como una hoja de otoño que le llevan los vientos.
Por eso es muy importante tener en cuenta que la educación personalizada es fomentar el protagonismo del educando en su desarrollo en todas sus dimensiones. Acabamos de publicar un artículo hace nada, tengo por aquí la referencia, si acaso ya lo daré más adelante, hemos publicado un artículo con un cuestionario que lo llamamos ADDP, que es para ver en qué medida un docente, os lo recomiendo a los profesores, ¿no?, en qué medida el profesor en su actuación está teniendo en cuenta todas las dimensiones del alumno, la dimensión intelectiva, la afectiva, la volitiva, la corporal, porque no solamente educamos el intelecto o las emociones o la afectividad, sino también el cuerpo, o sea, la dimensión corporal y la unidad interdimensional en todas ellas. Bueno, somos un grupo de investigación que estamos profundizando en eso, pero estamos, entre comillas, digamos, fabricando herramientas para instrumentalizar todo esto, ¿no? O sea, para dar herramientas para facilitar a las personas que tienen estas inquietudes modos prácticos de llevarlo a cabo, ¿eh? Entonces, es muy importante esto, ¿no? Y desde luego, esto de decir que, como me parece que dice en esa entrevista, sí, que fue Gardner el primer académico que sugirió que no todos éramos iguales, esto está muy estudiado. Esto está muy estudiado por la pedagogía, por la psicología, por la filosofía, o sea, a un nivel alto. Está claro de siempre. Montessori, Kilpatrick, es que esto está ya muy trabajado. Muy trabajado. O sea, está claro que no somos iguales, por escandaloso que resulte. Hombre, en derechos y en dignidad, claro. Eso es evidente. Todo el mundo es igual en derechos, en dignidad, y debería serlo en igualdad de oportunidades, sí, y en trato. Sí. Pero aceptando esa igualdad de base de la misma naturaleza humana con todos los, luego hay que no solamente hablar de atención a la diversidad, sino creérselo y organizar las cosas de forma que no solamente se respete y se promueva y se vea al distinto no como algo que se tolera, el que haya alguien distinto, sino como una riqueza. Estamos hablando de cosas muy fuertes, muy serias, muy importantes para la generalidad de los 7.000 millones de hermanos que poblamos la Tierra. Bueno, me gustaría hablar muchas más cosas, pero no sé. Las TIC. Claro. Las TIC no son esenciales a la educación personalizada. Es que ellos, bueno, pues un poco se hablaba en la entrevista de si podían ser un peligro, si podían, hablan de la despersonalización de las TIC, que como hemos visto y yo creo que como los participantes han afirmado, al contrario, nos hacen, como has explicado, unirnos. Claro, pero hay una cuestión, no es esencial a la educación. Es una herramienta fantástica, fantástica. Como los que no me conocen, pues ven un señor aquí de barba blanca y pelo blanco, dirán, este no es nativo digital. Bueno, pues para poder hablar en alto, tengo que decir que yo estaba dando clase con ordenadores en el año 79. Ordenadores prehistóricos, que claro, yo veo por lo tanto, no me he tenido que adaptar. O sea, llevo toda la vida digitalizado. Bien. Las TIC, si se usan mal, pueden utilizarse para despersonalizar y para masificar a la gente. Sí. Ahorrarse costes, decir lo mismo a miles de personas a la vez, sin que esa otra persona participe, sea tenida en cuenta. Bueno, es una manera de repartir información útil. Hay países de bajo desarrollo o de desarrollo negativo, incluso, no sé si ese concepto cabe, que les viene muy bien. Sí. Bueno, nosotros mismos en la UNIR tenemos por cierto, aprovecho. Si alguien quiere ser voluntario en el campus solidario de la UNIR, somos varios profesores
los que damos clase gratis para poblaciones desfavorecidas en países en vías de desarrollo. Sí. Esto no son palabras, son hechos, sí. son horas de trabajo gratuito para favorecer. Tenemos premio A3 Media, además, exactamente, porque hemos ayudado y se sigue ayudando mucho a través de la tecnología. Claro, o sea que la tecnología puede ayudar a las personas en unos niveles en los que hasta ahora no se conocía. Sí. Pero es una herramienta que acorta los procesos, que los agiliza. Se puede hacer educación personalizada sin TIC y con TIC. Sí. Y utilizando las TIC se puede personalizar y despersonalizar. El ideal, y yo es a lo que invito a todo el mundo, es que las utilice todo el magnífico potencial que tienen para el bien y para ayudar a que muchas personas alcancen su plenitud desde el punto de vista de la educación, de que es una herramienta. También desde ese punto de vista digo que me parece muy importante el que el profesor actual tenga competencias digitales, exactamente igual que antes, hace unos años, antes es una tontería, no se entiende un profesor que no sepa leer y escribir. Con bolígrafo, antiguamente con pluma de ganso, y luego con bolígrafo, pero las tablillas de los sumerios. Vale, ahora no se entiende a alguien que no sepa manejar un teclado y manejarse por lo menos la alfabetización digital mínima, ¿no? O sea, un profesor hoy día tiene que tener competencias digitales. Yo que me manejo, tengo bastante un ámbito de muchos seguidores en Twitter y compartimos recursos, ideas, debates, congresos, información. Un profesor hoy día que quiera estar haciendo encuentro interpersonal, educación personalizada, creo que tiene que estar en el mundo digital, sin que sea esencial, pero no se entendería el negarse a estar ahí, porque sería esconderse de un encuentro. El punto más importante, de todas formas, está en la figura del que enseña y el que aprende. O sea, al final, la educación es un encuentro interpersonal. Podemos tener todas las técnicas del mundo, maravillosas, pero si somos solo androides que aplicamos técnicas y pretendemos que haya androides que las ejecuten y luego les evaluamos de una manera algorítmica, no estamos educando. Incluso aunque se saquen buenísimas calificaciones, pero no estamos yendo al fondo. La educación es un encuentro interpersonal. Ramón Pérez Juste, que lo trajimos en el encuentro de, yo creo que no hace falta presentarlo porque es una persona muy conocida en el mundo educativo, en el prólogo de uno de nuestros libros de educación personalizada, dijo que la educación personalizada era la única que a su juicio podía ser considerada educación de calidad. Sí. Sí, porque responde a las necesidades integrales de una persona. Exactamente, exactamente. Bueno, pues mira, puesto que este seminario se llama ¿Cómo poner en práctica? Seguramente que muchos de vosotros estáis pensando, bueno, ¿y cómo pongo yo en práctica esta educación personalizada? Pues los que dirigimos un centro educativo o incluso como padres, madres, ¿cómo pongo yo en práctica una educación personalizada? Seguro que el doctor Calderero nos da alguna receta. Las tengo apuntadas. Porque como el título de la sesión era precisamente cómo poner en práctica, y yo sé que tiendo a extenderme. Porque nos quieres contar todo bien. Sí, bueno, para mí esto no es una información. Es algo que... Es una forma de vida. Yo creo que te lo tienes que creer. La educación personalizada la tienes que vivir y te la tienes que creer. Claro, entonces, por eso, con esa tendencia, pues voy a... Entonces, yo primero, lo que voy a hacer es animar a que los participantes, los que nos oigan, nos vean en diferido después, porque estas sesiones luego quedan grabadas, sí. Y en la página, hay una página en la UNIR, que es Open Class, sí. Open Class, unir el título de la sesión, y luego en diferido, sí. Uno la puede volver a ver y se la puede descargar. En Unir TV
tenéis todas las sesiones pertenecientes al Seminario Internacional de Educación Personalizada. Podéis entrar en el buscador y ahí aparecen todas en diferido para verlas. Y creo que es bueno incluso el volverlas a ver con calma, Sí. hablarlas con otros colegas. Bueno. Bien, entonces yo digo, en primer lugar, animo a que los educadores, atención, profesionales o no, Sí. con nómina o sin nómina. Sí. O sea, una madre de familia sin nómina también es educadora. Sí. Bueno, me sabe mal decir también. Claro, sí, sí. Bueno, pues animo a los educadores que quieran educar personalizadamente, o sea, educar, porque no entiendo yo otra, procuren, y voy a leer. Atender a la diversidad. Hacer, o bien profesionalmente o intuitivamente, diagnósticos y pronósticos orientativos. O sea, no ir a lo que se me vaya ocurriendo, sino ir viendo. Cada hijo es distinto, Sí. cada alumno es distinto. Bueno, pues si no atendemos esa diversidad, no podemos estar personalizando la educación, estaremos estandarizando, haciéndolo de Napoleón. Yo he educado a todos mis hijos igual y cada uno ha salido diferente. Claro, Es que lo son, cada uno diferente. claro. Bueno, por lo tanto, conocer a cada uno de los alumnos, conocerlos en el sentido más amplio, desde el punto de vista cognitivo. Cuando digo conocer, no me estoy quedando solamente en una idea genérica, sino en tener una pauta de observación, Sí. en la que uno, con la pauta de observación, va haciendo tic, Sí. tic, tic, va viendo y va, bueno, como una persona que está interesada, un investigador, en el fondo. Cuando digo investigador no me refiero a una persona de laboratorio, metido ahí en un sitio, no, una persona que busca, que quiere mejorar la situación. Entonces, toma notas, toma datos, mira a ver cómo ha ido evolucionando. Sí. Bueno, pues lo mismo que haces cuando vas viendo cómo evoluciona el peso de un bebé, Exacto. pues tomas el peso y luego lo anotas y luego ves, pues mira, ha engordado, ha adelgazado, ¿qué le estaré pasando? Vale, pues conocer a cada uno. En una de las sesiones anteriores, María Antonia Casanova, hablando de evaluación, hablaba de cómo en ningún sitio de la legislación española Ay, sí, lo iba a haber comentado en la introducción, es que me encantó esa parte. Claro, dice, en ningún sitio está obligado, o sea, obliga a que haya que hacer exámenes. En ningún sitio de la normativa vigente está puesto que los profesores simplemente para evaluar a un alumno tengamos que hacer un examen. Y todos hacemos examen, todos hacemos examen. Claro, porque hay otros métodos que incluso ella en los libros que tiene publicados, incluso enseñó ante la cámara, si queréis verla. Nos enseñó, si queréis, os aconsejo este seminario de María Antonia Casanova porque fue muy interesante. Nos hablaba de la evaluación el segundo. El segundo. El segundo de esta segunda época, porque hubo una época primera de la... Bueno, entonces, conocer en el sentido más amplio a cada uno de los alumnos, desde el punto de vista cognitivo, metacognitivo, emocional y, en definitiva, en todas las dimensiones de la persona, lo que comentaba antes en nuestro cuestionario ADDP. Sí. Afectiva, volitiva, corporal, sin olvidar la interdimensionalidad, en qué medida todo eso va... Respetar y fomentar el ritmo personal de aprendizaje, flexibilizando las dinámicas de trabajo. No solo de aprendizaje, el primero que tiene que flexibilizarse es el propio profesor con su método de enseñanza. Todos hemos tenido esos profesores, yo creo que cada vez quedan menos, ¿no?, con las hojas amarillentas, que siguen explicando lo que a él le explicaban en la carrera, ¿no? Sí. Pues, por ejemplo, metodologías, pues aquí entra en juego, metodologías adaptativas como la propuesta por Wang, por ejemplo, donde cada alumno en el aula tiene su propio itinerario. Esto es posible, pero no solamente es que sea posible, es que se está haciendo. O sea, mientras hay algunos que se plantean, se podría, no se podría, habría que, otros ya lo están haciendo. Sí. Es así de... Y esto es lo que hay que lograr, ¿no?
pues otra cosa que hay que procurar es que una vez cubiertos los objetivos fundamentales, los objetivos mínimos previstos para toda la clase o todo el grupo, se planteen objetivos individuales, que pueden ser evaluados o no. No todo el niño, no todo alumno está buscando solo el premio, la zanahoria de la calificación. Hay personas que tienen una vocación artística, literaria, científica, que lo que quieren es tener oportunidad de aprendizaje. Yo me he encontrado muchos, y si el profesor es capaz de liberar eso y de no tener miedo a que un alumno le pase, pues perfecto, porque se plantean objetivos individuales, algunos previstos por el propio profesor y otros no previstos, dejando que crezca el alumno. Por lo tanto, estamos hablando de utilizar recursos metodológicos activos. Raro es el día que alguno de mis seguidores en Twitter no envía o en un mensaje directo o comparte con todo el grupo alguna aplicación nueva o una visita a un museo, algo, no solo digital, sino también sensibles, por ejemplo, teatro, danza. Bueno, recursos metodológicos activos. Hace poco nos entrevistamos con unas personas que tienen un método de enseñanza de la música revolucionario. Empieza el niño directamente componiendo. Esto se está haciendo hoy día. Bueno, esta es una persona con la que tuvimos uno de los participantes que esté aquí ahora mismo en la sala, que no voy a decir por confidencialidad, porque ahí hay un tema de profesional. Tuvimos una reunión con estas dos personas. Bueno, ya hemos hablado. Esto que hemos estado diciendo antes de los exámenes, ahora por ejemplo en Francia se están planteando a nivel nacional reducirle el peso de los exámenes o eliminarlos incluso. Una máxima importante es repensar bueno, lo voy a formular así. Dime cómo evalúas y te diré lo que aprenden tus alumnos. Sí, claramente. Tu modo de evaluación implica, es lo que decía, bueno, este principio filosófico y organizativo. Lo primero en la intención es lo último en la ejecución. En función de lo que tú vayas a pedir, así van a evolucionar. Bueno, tener en cuenta, muy en cuenta, y procurar satisfacer las NEP. ¿Qué serán las NEP? ¿Qué serán las NEP? NEP. N-E-P. Como N-E-E, pero... Venga, a ver si alguien lo dice en el chat. A ver, seguramente que alguien vamos lo a dice hacer en el una chat. especie de... A ver si alguien... Venga, N-E-P. Tener en cuenta las NEP, ha dicho el doctor Calderero. Casi, Ahí, Carmen Escribano, Carmen casi. Escribano, casi, Sí. casi. Necesidades educativas personales. Personalizar. Ana María Avilés es la primera que se lleva el premio. Sí, necesidades bien, educativas personales. Pero en general os Ha habéis sido acercado Cristina todos Moral, mucho. perdón. Bueno, sí, de hecho Os hay habéis una acercado tesis, mucho. si queréis profundizar en esto, buscar en Google necesidades educativas personales. Alba García Calderero, Sí, y sale y la tesis. os podéis descargar la tesis doctoral íntegra que se titula Un concepto nuclear latente en educación, las necesidades educativas personales. Y ya me dijo una profesora de la Universidad Autónoma de Madrid que ya estaba incorporando en sus apuntes ese El nuevo concepto. Con lo cual, Sí. estamos aquí Hombre, haciendo teoría. haciendo ciencia. Haciendo ciencia. Haciendo ciencia y práctica, además. Eso, exactamente. Bueno, pues las NEP, concepto que además os pido, para que sea no solamente vosotros mismos, permitid el tuteo, vosotros mismos que no seáis solamente asistentes a esta sesión, sino que os pido que en la medida que podáis difundáis este concepto. No por llevarnos nosotros la paternidad, aquí no estamos buscando eso, estamos buscando mejorar la educación. No solo la española, mejorar la educación. Bueno, yo creo que... otra cosa muy importante también, hacer asesoramiento académico personal. Hacer asesoramiento personal. Sí.
O sea, entrevistas, hablar, ¿no? Y asesoramiento educativo familiar. Porque el niño, el alumno, no tiene solamente, no vive solamente en el entorno escolar. Un niño que se distrae en clase por la mañana y que no sabemos qué ocurre, y uno intenta mejorar su didáctica, pero pues a lo mejor resulta que es que se acuesta tardísimo. Bueno, pues si tienes no me gusta la palabra, pero hago una concesión, la complicidad de mamá o de papá del niño, a lo mejor estás resolviendo eso, que no es tanto cuestión de didáctica como de higiene. Sí, de los hábitos, sí. Claro. Otra cosa muy importante para fomentar, hemos dicho que la persona tiene una dimensión importante de apertura. El ser humano es social, pero no como un añadido. O sea, no es que uno se forme y luego diga, mira, y además los más majos, los más formados, encima que sean solidarios, qué bonito. No, 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 no. Es que si una persona no aprende desde pequeño a ser solidario y a ocuparse de los demás, no va a crecer, no puede crecer personalmente. Su naturaleza le exige, abiertos al otro. El ser humano es así, necesitamos imperiosamente hacer crecer a los demás para crecer a nosotros mismos. Sí, bueno, esto se puede argumentar, se puede profundizar, pero esto es una realidad. Entonces, para fomentar ese trabajo en equipo, tan de moda, uno puede dar una charla sobre las ventajas del trabajo en equipo, pero mejor no dar una charla. Mejor que los profesores trabajen en equipo y los alumnos se fijan y ven y se empapan vitalmente de un estilo. Claro, entonces hacer educación personalizada es también eso que cuesta tanto a los profesores, que es tener en cuenta el punto de vista del colega y hacer equipo. Y lo que está diciendo uno en clase de matemáticas, pues no puede ser contradictorio, será complementario y será otro ángulo, otro punto de vista, pero no puede ser contradictorio. Trabajo en equipo de los profesores es un requisito de encuentro interpersonal y al mismo tiempo, por vía de ejemplo, estamos haciendo que los alumnos se empapen de ello. No me viene a la cabeza ahora una palabra más académica, pero lo aprendan por inmersión. No inmersión lingüística en este caso, sino inmersión formativa. Otro principio también para llevar a práctica esto. Todo lo que pueda hacer el alumno, que no lo haga el profesor. Qué importante. Porque, o lo formulo de otra manera, toda ayuda innecesaria es contraproducente. Yo veo, quizá por edad, pues veo matrimonios jóvenes que al niño, para que no le pase nada, no le permiten que se caiga, no le permiten que se manche, no le permiten, en definitiva, que experimente. Claro, es imposible en la vida el fracaso. O sea, un niño o un alumno que no está expuesto al fracaso no podrá crecer nunca, ni humanamente, ni intelectualmente, ni moralmente, en ningún ámbito. En la formación de cuadros directivos en las empresas cada vez se habla más de la gestión del error, del fracaso, como una oportunidad de aprendizaje, no como un fallo. Entonces, estas mentalidades, tanto de profesores como de alumnos, en que no nos podemos equivocar, son empequeñecedoras. Es justamente lo contrario. O sea, uno no puede alcanzar ahí una plenitud personal. No tiene la libertad, la tranquilidad de poder meter la pata. Con lo cual, en ese caso, no puede crecer. Si está... Entonces, todo lo que puede hacer el alumno, que no se lo haga el profesor, que no se lo eche, o papá o mamá. Fomentar la autoevaluación por parte de los estudiantes. Tan importante como la heteroevaluación es la autoevaluación, aunque nada más sea que pongan en un ejercicio qué nota te pondrías. Aunque solo sea eso, una pequeña pincelada, pero el ayudar a que uno sea autorreflexivo, es decir, esté conquistando
su propio sistema cognitivo, no sea solamente un resultado. Y luego también fomentar los espacios de autorreflexión del docente, del profesor, los espacios colaborativos entre docentes. Ahora yo creo que esto está más extendido, pero al profesor, que está muy acostumbrado a que nadie le lleve la contraria, los alumnos escuchan y el profesor habla, sentencia, es muy difícil que un profesor que todo el día escuche otro punto de vista. Y si él no escucha, es muy difícil que consiga que los alumnos escuchen. Yo siempre digo que los alumnos aprenden por contagio. Un profesor que tiene afán de superación personal, lo contagia. Si solamente habla de lo bueno que es tener afán de superación personal, pero uno no lo tiene, pues no lo contagia. Es una obviedad. O sea, para esto no hace falta tener estudios de ningún tipo, pero es así, es así. Bueno, esta pregunta, la verdad es que así, a ver, en 45 minutos es un poco difícil. Que nos hemos pasado ya. Que nos hemos pasado ya. Sí. Es un poco complicado, bueno, pues resumir esto de la educación personalizada y aclarar, bueno, pues cómo ponerla en práctica. Entonces, todos aquellos amigos que nos están escuchando y que les gusta este tema, que creen en esta concepción pedagógica, ¿cómo pueden estar actualizados y cómo pueden saber de dónde coger información para personalizar esa educación que hacen? Una, muy fácil, es haciéndose habituales de nuestros seminarios. Sí. O sea, me voy a hacer a mí mismo la propaganda. Yo hoy estoy siendo entrevistado, pero normalmente suelo ser yo el entrevistador. Que traigo aquí, he venido otros expertos, entonces, pues estar atentos, yo os voy informando, el grupo va informando, y entonces ahí, por ejemplo, @ePEDIG, que ha puesto aquí, he visto que lo ha puesto alguien, Paola Perochena ha puesto ahora mismo, @ePEDIG. También el mío, @JFCalderero. Bueno, no lo escribo porque si estaba Paola, que es muy hábil para esto, si lo escribe, pues perdón, Concepción Fuentes, no es EPI, es EPEDIG. Educación personalizada en la era digital. Esto es. Muchas gracias, fíjate qué colaboración está habiendo. Nos ha puesto también Mercedes Núñez, lo acaba de escribir. Muchas gracias, muchas gracias. Paola está poniendo también la web de EPEDIG, donde ahí se puede entrar, se puede seguir el CIEP. También, la cuenta de Twitter de nuestra investigadora principal, Blanca Arteaga. @Blanca, creo que hay guión bajo, porque aquí está subrayado y no lo veo bien, @Blanca_Arteaga. Bueno, luego, leyendo nuestros artículos, que los podéis ver. Voy a cortar, no voy a dar muchos más datos, tenía muchos más preparados por si salía, que sabía que saldría. Pero es que los técnicos nos están haciendo señales de que nos estamos pasando un poquito. Y entonces, pues en esa misma web que acaba de poner ahora mismo Paola, personalizada.jimdo.com, ahí tenéis artículos que vamos escribiendo, los seminarios, todos los seminarios los podéis ver y luego de manera grabada. O sea que tenéis 2 libros también, que es Cómo personalizar la educación, una solución de futuro, de Editorial Narcea, y otro que es Educación personalizada, principios, técnicas y recursos, de la cual también es coautora Almudena, junto con otro equipo. Los dos, el coordinador es José Bernardo Carrasco. El de Educación personalizada, principios, técnicas y recursos está editado por la UNIR, por Síntesis, la editorial Síntesis con la UNIR. Bueno, pues ahí tenéis ya muchas referencias para podernos seguir y, sobre todo, no solamente para seguirnos pasivamente, sino yo os ruego, lo digo así abiertamente, para que nos enriquezcáis, o sea, nos ayudéis en este proceso de mejora de la educación, de personalización de la educación, ¿verdad? Pues os pido que no seáis solamente
consumidores y receptores, sino que nos ayudéis también, si queréis y podéis. Bueno, había por aquí alguna cosa. Sí, había preguntas. Mercedes, que está encantada con la sesión, Mercedes Arroyo, que la he leído por ahí, decía, ¿la educación personalizada favorece la autoestima del alumno? Rotundamente sí, tengo que ir por... perdón, estaba saludando a mi cámara porque estoy acostumbrado a las clases y no a la cámara principal. Menos mal que tenemos aquí al jefe de técnicos que me está orientando. Sí, sí, claro que favorece la autoestima del alumno, por supuesto. Y desde luego no hacerla produce deterioros graves en la autoestima. Nos decía Nuria Rubio, ¿una educación personalizada puede estar enfocada a niños con altas capacidades? Bueno, sí, o sea, es que no tiene que estar enfocada a niños de altas capacidades o a niños con discapacidades o con... No, es que está enfocada a niños con sus necesidades educativas personales, sean esas las que sean. Esta es la cuestión, esta es la cuestión. También muy relacionado, Verónica... Voy a ir contestando casi sí, vale, con monosílabos. Como hemos dejado abierto nuestro contacto, este diálogo, pues que no se cierre aquí ahora cuando se corte la sesión, sino que yo voy a dar aquí unas pinceladitas y luego mantenemos el diálogo abierto, ahí nos podéis mandar mensajes y seguimos. Seguimos. Sí, adelante, perdona. Nos decía, relacionada a Verónica Montenegro con la pregunta anterior, dice, ¿cómo llegar a conseguir que niños con altas capacidades adquieran técnicas de estudio eficaces y duraderas? Bueno, la técnica de estudio más importante, es que a mí no me gusta tanto lo de la técnica, sino más bien la motivación, el afán de saber, el afán de descubrir. Esto es posible. Cuando se habla mucho de técnicas, estamos más bien entrando en fase de recepción, de memorización, de tal... Sí. Bueno, es posible, haciendo ejercicios adecuados. Una cuestión, un niño de alta capacidad no se conforma, no me puedo extender. Tengo un ejemplo incluso en la familia, un chico muy preparado en inglés, que lo mal que lo pasaba porque no le daban ejercicios a su nivel. Yo creo que casi puedes leer todas seguidas. Y Margarita dice, Colodrón dice, ¿es justo esgrimir los recortes como excusa para no aplicar la educación personalizada? Y Ruth dice, ¿es factible llevar a cabo una educación personalizada en la escuela de hoy en día? ¿No sería necesario un refuerzo de recursos humanos? Inmaculada dice, ¿cómo es posible dar respuesta a la diversidad sin contar con un soporte tecnológico adecuado, cuando no hay un servicio de internet suficiente, rápido? Sí, a ver... no, lo de los recortes no. Lo de los recortes no, porque un buen profesor es capaz de, cuando no hay una escuela, acabar creando una escuela. Sí. Tengo un amigo que en pleno Amazonas, por pura solidaridad humana, pues ha montado una escuela con unos troncos. O sea, y ha personalizado, y ha querido, y ha educado. No. No es cuestión de dinero. No es cuestión de dinero. Lo cual no quiere decir que de la misma manera que en un hospital se requieren aparatos y técnicas, cuanto más medios haya, perdón, no hay una correlación. No cuanto más medios haya, mejor se educa. No. Si se educa bien y además tenemos medios, mejor. Sí es factible llevarlo. El refuerzo en recursos humanos no viene nada mal. Por ejemplo, los servicios de orientación, los departamentos de orientación, creo que tienen una dotación de personal insuficiente en la mayoría de los colegios que yo conozco. Se convierte en algo simbólico para cumplir la ley, pero no acaban orientando la acción de los profesores, de los alumnos, de las familias. Es claramente insuficiente. O sea, no diré yo que no se invierta más en educación. Al contrario, ojalá se invierta más en la actividad más importante y más interesante para una sociedad y para las personas. Cuanto más, mejor. Pero no es esa la clave. No. Cristel dice, ¿cómo poner en práctica la educación personalizada en clases con 30 alumnos? Dice, ¿qué necesitamos, María del Mar, qué necesitamos para llevarla a cabo en nuestro aula, aparte de motivación y muchas ganas? Pues, por ejemplo, con clases de 38 alumnos,
de esas edades, un poquito mayores, 14, 15, yo he podido llevar a cada uno a su ritmo, ¿eh? Y utilizando, por ejemplo, el aprendizaje colaborativo, la monitorización de los propios alumnos, que estaban encantados de ayudar a sus compañeros, sí, porque además adquirían competencias docentes, sí, aprendían a expresarse. Mi clase parecía un mercadillo, o sea, era un mercadillo. Yo cuando alguien dice, es que los alumnos hablan en clase, digo, anda, y si no hablan, ¿cómo van a trabajar? Claro, porque la concepción del aula es de un taller. Cuando el niño está haciendo lo que le interesa, bueno, pues se puede hacer. Cuando uno cree que es el profesor el que lo tiene que hacer todo, es imposible estar atendiendo a cada uno y haciéndole todo a cada uno. Claro. Pero ahí yo tenía alumnos a los que no había prácticamente que atenderles en absoluto, sino que ellos estaban felices de atender a compañeros suyos. Sí. Entonces, claro, yo no tenía una clase de 38. Tenía 7 clases de 4 sí. en el mismo aula. Es así, claro, es así. Eso, cuando se trabaja en equipo es así. Sí. Claro, esto lo he vivido yo. Estamos hablando, en ese caso, del año 73-74. Sí. O sea, es real. ¿Qué necesitamos para llevar la parte de motivación y muchas ganas? Pues en cuanto a medios, nada más. Pero sí hace falta una mirada amplia, motivadora y creativa por parte de los directivos. Yo cuando estaba haciendo aquello, que en aquel momento era una locura, tenía un director del colegio, un director técnico, que no solamente me lo permitía, sino que me daba alas. Con lo cual, claro, yo experimentaba, le iba a decir, ¿qué te parece? Voy pensado esto. Y siempre salía de allí con la pupila más dilatada. Fantástico. Y si algo no funcionaba, no pasaba nada. Esto es muy importante. Lo digo, los que tengáis a vuestra responsabilidad, si sois responsables de algún equipo de profesores, pues muy importante eso. Por último, Lucía dice, ¿qué estrategias podemos usar como docentes ante compañeros que rehúsan la práctica de una educación personalizada? Y Enrique, ¿cómo hacer valer la educación personalizada ante el resto de compañeros? Pues yo creo que más que hablar de ella, es tratar de llevarla a la práctica. Porque cuando uno está llevándolo a la práctica, bueno, perdona que haga referencia a ti, aunque estemos aquí delante de la cámara, pero yo he visto la cara de alegría de Almudena cuando, y creo que aquí mismo hay algún alumno que ha sido alumno de Almudena, que está ahora mismo en el chat, la cara de alegría cuando veía, funciona, funciona. Entonces, claro, ese brillo en la mirada porque lo está haciendo y está viendo que le compensa, eso transmite. Si solamente es un sermón teórico de las ventajas que tiene, pues no atrae a nadie. ¿Hay detractores? Claro que hay detractores. Pues sí. Normalmente aquella gente que se dedica a criticar al que hace cosas, muchas veces para enmascarar su propia pereza. Es decir, eso no se puede hacer. Bueno, pues mira, siempre habrá alguien que diga que no se puede hacer, pobre, déjale, tú sigue haciendo, ¿no? Y ya verás. Y si los demás compañeros no siguen, pues ¿qué se le va a hacer? Pero aumenta tu propio valor, tú hazlo, porque a lo mejor, estoy pensando ahora mismo en una persona concreta que le aconsejé y ahora está en otro centro, porque en el que estaba ya se le ha quedado corto. Sí. Y entonces veía que el ambiente no le apoyaba y ahora está feliz en otra institución donde sí valoran su talento. Lo peor que puede ocurrir es que uno diga, no, si yo querría hacerlo, pero como el ambiente no me deja, fatal, eso sí que es fatal, ¿no? Porque entonces uno está siendo ejemplo de no creatividad, ¿no? Bueno, no podemos... Yo la verdad es que estaría aquí hasta ni se sabe. Yo también. No nos da tiempo a contestar todas las dudas que tenéis planteadas, pero seguidnos a través de @epedig, a través de la página de personalizada.jimdo que os han dado y leednos, id leyendo lo que escribimos, que yo creo que ahí también os aportamos muchas claves. Nos echan de la sala. Sí, nos echan. Entonces, nos echan. Yo lo único para terminar, y en honor a todos estos alumnos que tengo la suerte de que hayan asistido además a la sesión, deciros que quien hace educación personalizada toca el alma del alumno. Podéis preguntar a cualquier niño de qué profesor tienen recuerdo. Solamente del que hizo educación personalizada, solamente de ese. Del resto,
Les da igual que el profesor sepa mucho de su contenido, les da igual. Lo único que quieren es un profesor que les trate con dignidad, ¿vale? Eso es lo fundamental para mí. Y doy, para que cierre la sesión así, esta sesión tan chula, le doy la palabra al doctor Calderero con su sabiduría que nos tiene a todos prendados. Que yo digo siempre, no eres de la UNIR si no conoces a Calderero. Pues no voy a hacerlo, porque lo ha cerrado muy bien Almudena, así que aquí se queda. Hasta siempre.